Buenas tardes con todos. Estamos listos para comenzar otra clase. Y ahora vamos a seguir avanzando en el tema que comenzamos la semana pasada sobre peligro sísmico, vulnerabilidad estructural, riesgo sísmico. Importantes temas que son un motivo para nuestra próxima práctica, juntamente con lo que ya hemos visto de efectos de los sismos, tsunami, todos esos temas que son pues, formativos para nosotros y que ya hemos señalado los aspectos más importantes. En el caso entonces de peligro sísmico, ya habíamos señalado digamos, que mide la sismicidad del sitio, ¿no? Buenas noches, Stephanie. He visto que ya les pasaste el aviso que está el trabajo domiciliario para que vayan avanzando para la segunda unidad, ¿no? En esta primera unidad, mañana teníamos la práctica, buenas noches a todos, sí. Pero mañana vamos a tener clase, ya vamos a avanzar un poquito más y la práctica va a ser el día miércoles, en lo que hacíamos hora de clase, 6:50 hasta las 8:30. Ahí vamos a tener la práctica el día miércoles, mañana vamos a tener clase en el horario en que estaba el ingeniero Rimari de 7:40, de 7:40, ¿cómo es? Hasta las 9:20 era, ¿no? Algo así. Sí. 7:40 hasta las 9:20. Mañana vamos a tener clase entonces en ese tema. Vamos a avanzar entonces sin más, más bien quizás podíamos entrenar, digamos, desde algunos conceptos lo que ya hemos visto en peligro, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que de dónde se saca, digamos, dónde ocurren los sismos. De la, ¿no? Ahí está. Alguien puede cerrar su micro, estaba escuchándome a mí mismo. Sí. Bueno, aquí está el resumen, ¿no es cierto? Se identifican las zonas donde se producen los sismos, se llaman zonas sismogénicas, según la información que hay en el catálogo sísmico, que es el listado de sismos históricos. Entonces habíamos visto que la zona sismogénica puede ser un punto, puede ser una línea, por ejemplo, en la frontera con Brasil hay todo como una línea ahí, ¿no? O una superficie. Usualmente en nuestro país se hace a base de superficies, donde hay sismos, y a diferentes profundidades, ¿no? O sea, a cada una de estas zonas se le asigna en función al efecto histórico una ley de recurrencia, que es lo que predice los sismos que van a ocurrir. Acá, según Gutenberg, es el logaritmo del sismo mayor que m igual a menos bm, que son unos parámetros que se obtienen de la información histórica. Entonces, aquí habíamos visto, no es una cosa así, ¿no? Entonces, cuanto menos magnitud, lógicamente hay más sismos de ese nivel. Cuanto mayor magnitud, hay menos sismos. Entonces, esa es la ley de recurrencia. Pero cada sismo, entonces, nos va a decir, si es que yo tengo registrado la aceleración en un sitio, la magnitud en el sitio donde ha ocurrido y la distancia, yo puedo estimar qué aceleración ocurrió y históricamente sacó un modelo, ¿no es cierto?, que me dice, para sismos de tal magnitud, a tal distancia, va a predecirme va a haber tal aceleración. Esas son las leyes de atenuación. O sea, hay leyes de recurrencia que me dice cuántos sismos ocurren en este sitio. Y para cada sismo hay una ley de atenuación que me dice, allá, en el lugar, en el estudio, en el sitio le llamamos, la aceleración para ese sismo de tal magnitud va a ser tanto. ¿Eso quién me lo da? Las leyes de atenuación, ¿no? Entonces, la ley de atenuación es la relación entre la aceleración, velocidad o desplazamiento y la magnitud y la distancia. Y luego se integra probabilísticamente este tema. Esa es más o menos la secuencia de cómo se determina el peligro sísmico. ¿Qué obtenemos como resultado? Fíjense ustedes, por ejemplo, ese mapa de los sismos que han ocurrido en el Perú históricamente, ¿no? Ha sido el año 93, y todos estos puntitos, bolitas, triangulitos indican pues sismos y a diferentes profundidades. Les decía, por ejemplo, ¿no? Mira, acá se presenta esta superficie, ¿ve? Y se ha representado aquí con esta superficie, por ejemplo, ¿no? Y están a diferente profundidad, ¿no? Por eso habla sismos superficiales, acá,
subducción superficiales y continentales, ¿no? En toda la superficie, toda la zona esta de la costa, claramente ahí tenemos, ¿no? Acá en el Callejón de Guayas también hay algunas. Luego, a cierta, en esta zona dentro de la placa, y luego los sismos profundos, también están acá. Entonces, de aquí pasamos a este tema. Entonces, definimos estas áreas y cada una de estas áreas se les da una ley de atenuación. Ley de atenuación hay cantidad, ¿no? Yo les pongo una aquí que se desarrolló para los sismos peruanos en el año 79. Lo que pasa es que había pocos sismos con aceleración registrada y magnitud registrada. No hay muchos sismos pues, que hemos tenido en que hay fuertes, ¿no? En que hay, aquí tenemos el dato de la aceleración. Recién estamos un poco juntando más. Entonces, por ejemplo, esta es una ley de atenuación. Por supuesto, se expresa analíticamente, ¿no? Acá está la distancia, R es la distancia epicentral, la aceleración, por ejemplo. Ven ustedes que es acá son logarítmicas. Si ustedes estiran esto, uy, es enorme, ¿no? 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Ya es logarítmico. Entonces, más o menos hay estas curvas. ¿Qué vemos acá? Que cuando aumenta la magnitud, para una misma distancia, aumenta la aceleración. Claro, correcto, ¿no es cierto? Aumenta la aceleración, ¿no? Entonces, si yo tengo ve cómo va decayendo esto, importante, ¿no? Mayor magnitud, mayor aceleración. Para la misma magnitud, tomemos esta curva de 7, para la misma magnitud, conforme nos vamos alejando, menor aceleración. Tiene lógica, pero es sobre base de resultados técnicos. Esta es otra ley de atenuación hecha por Maguire para sismos continentales, ¿no? O sea, sismos de intraplaca, ¿no? Estos son interplaca, ¿no? Intraplaca. Vean ustedes que es más empinadita, ¿no? Como que decae más rápidamente la aceleración en función a las dos están en la misma escala. Entonces, al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos, bueno, un montón de puntos y después hacemos unas curvas de nivel, como ustedes saben hacer eso en topografía. Una distribución de iguales aceleraciones, o sea, cada curva es para una misma aceleración, ¿no? Para 10% de excedencia en 50 años. Con eso trabajamos. Recuerden que tomamos 50 años porque es el tiempo de exposición de nuestras construcciones, ¿no? Entonces, pero como es un sismo que tiene un periodo de retorno de 475 años, eso es equivalente a una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Entonces, esa es la aceleración que nos da. Esto es del año 93, luego ha habido otros mapas, ¿no? Por ejemplo, lo han hecho Bolaños y Monroy el año 2004, parecido, ¿no? Está más bonito a colores, ¿no? Entonces, acá están los valores de la aceleración. Luego, en 2009, el profesor Aguilar y Gamarra en la UNI hicieron otra curva, y más moderna en el sentido, por ejemplo, que tenía las fuentes sismogénicas inclinadas. Esta es una mejora, ¿no? Porque sabemos que así es, pues va entrando la placa, ¿no? Entonces, sobre esta base es que se ha hecho la microzonificación. Eventualmente deberíamos tener una cosa así, ¿no? Y con algunos puntos ya específicos para los ciertos distritos, ¿no? En otros países se tiene esto, lo que sí tiene son mapas de isoaceleraciones. Con eso es que se trabaja la zonificación del país, que sale de acá, estos estudios de peligrosismo, y hemos llegado a ese nivel, ¿no? Está bien eso. Muy bien. Luego, ya, yo tengo una aceleración, después vamos a ver más detalle, espero que en la siguiente hora nos dé mañana, para ya entrar en lo de la norma y ver detalles de la aceleración. Por ejemplo, acá es importante, aquí regresemos, mira, acá sí se ve clarito, 0,44 G dice, ¿no? 0,44 G. O sea, claro, acá le habla también decía 0,45 C. Claro, ustedes ven que esta zona se acerca más a donde están las placas, ¿no? ¿Ve? Mira, está cerquita acá, donde está el encuentro de las dos placas, que esta es la fosa. Acá está más alejado, entonces, lógicamente, pues hay mayores aceleraciones. Eso lo hemos introducido ya en la norma del 2016 y la del 2018, ¿no? Ya. Entonces, pero una vez que tenemos un nivel de aceleración allí en cierto nivel, cambia con las condiciones locales. Eso lo hemos visto aquí en Lima, cuando hemos mostrado la diferencia para el sismo de Pisco y del registros en San Isidro, en el Callao, en el Rímac y en la Molina. Recuerdan que lo vimos, ¿no?
cambia el valor de la aceleración máxima, sube cuando el suelo es más blando, sube cuando estamos cercanos a una zona de afloramientos rocosos, sube cuando estamos cercanos a una zona de afloramientos rocosos y cambia el contenido de frecuencias. Entonces, por eso es que en la norma también tenemos un factor que refleja esto, ¿no? Un factor de suelo y hay otras propiedades también. Entonces, ¿cuáles son las condiciones locales? Aquí ya lo vemos, características del suelo, ¿no? Son propiedades mecánicas, cuanto más resistente, menor intensidad. Cuanto menos resistente el suelo, mayor intensidad. Por ejemplo, nosotros tenemos registradas mayor intensidad en el Callao, ya lo hemos visto, ¿no? En La Molina, en Chorrillos, hay mayores aceleraciones. Y también cambia el contenido de frecuencias. Y el otro factor es la estratificación del suelo, ¿no? La amplificación o la reducción de la intensidad también depende de la potencia del suelo. Entonces, si tenemos un estrato muy profundo, va a moverse más lentamente. Si tenemos un estrato menos profundo, va a moverse más rápidamente con un periodo más corto. Entonces, eso hace que el movimiento que llega a la roca aflore a través del suelo con cambios en la amplificación y en el contenido de frecuencia. ¿Ok? Ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro. Cualquier pregunta pueden contestar así. Esa es la evidencia que nosotros tenemos con los instrumentos. Otro aspecto que cambia las cosas es la geología de la zona. Zonas de contacto, ¿no? Amplificación o de onda, por ejemplo, en Chorrillos y tenemos ya el estrato arcilloso es más profundo, ya no está tan claro el conglomerado de Lima, y tenemos el afloramiento del morro solar. En La Molina también tenemos cerros a un lado y al otro. Cuando ustedes van camino a Cieneguilla, se nota pues ahí los cerros. Entonces las ondas se entrampan y producen mayores aceleraciones. Esta es una influencia de la geología. Y también la topografía. Si tenemos una zona elevada, va a hablar mayor una amplificación. Si tenemos un corte, por ejemplo, en la Costa Verde, que es una zona en que las ondas llegan y los esfuerzos no tienen compensación, entonces aumenta ahí la aceleración y la intensidad. Recuerden entonces las condiciones locales se refieren al suelo, pero en el suelo hay dos, las propiedades mecánicas y la estratificación, luego la geología y la topografía, ¿no? Eso le vamos a preguntar también. Ya vimos esta vista. También, pues, por supuesto, ya vimos también lo de la licuación, lo hemos visto con todo detalle. Entonces, ahí están las películas para que ustedes puedan contestar preguntas sobre. Bien, vamos a ver vulnerabilidad de las edificaciones y ese ya no terminamos nuestra tercera semana. Como hemos comenzado la primera semana, solo ha habido una clase, tenemos una clase de retraso, ¿no? Bueno, por eso es que quiero que avancemos mañana la clase y hacemos la segunda práctica el día miércoles. Así va a ser. Por favor, para los que acaban de llegar. Vulnerabilidad de las edificaciones. ¿Qué significa vulnerabilidad? Al comienzo de esta charla habíamos visto, si quieren regresamos al comienzo, ¿no? A ver, la primera vista. Ya está. Esto es importante para recordar. El riesgo sísmico, que es el producto del peligro sísmico por la vulnerabilidad, por el costo. Es el resultado, ¿no? Probabilidad de experimentar pérdidas económicas y sociales. Sociales se refiere pues a víctimas, ¿no? A heridos, fallecidos, debido a la ocurrencia de un sismo de determinadas características en un tiempo dado. Fíjese que el tiempo es importante, ¿no? En cuánto tiempo, en 50 años, en 100 años, ¿no? Y de determinado nivel, porque el nivel del sismo puede ser más o menos. Y lógicamente, si yo tengo más intensidad, ya lo hemos visto en la escuela de intensidad, habrá más daño. Y si hay más daño, hay más costo. Entonces, ese es el riesgo. Y es ¿no? Porque si yo estoy en una zona en que no hay sismos, evidentemente no hay riesgo, pues, es cero. Si estoy en una zona en que no hay construcciones, estoy en un desierto, no hay nada vulnerable que se pueda dañar. El riesgo por sismo es cero. Por eso, ¿no? Antes se usaba aún más, pero después lo lógico es tener el producto. Entonces, ya, el peligro o amenaza sísmica de por sí es solo la medida de la sismicidad, la probabilidad de ocurrencia del sismo. Ya de un sismo de determinado nivel, pues. Por supuesto, cuanto más nivel es menos probable, ¿no es cierto? Cuanto menos nivel, más probable.
Por eso se habla en un tiempo dado. Y finalmente la vulnerabilidad que vamos a ver ahorita es la probabilidad de sufrir daño. Así hablamos nosotros, digamos, técnicamente, una construcción será más o menos vulnerable, debido a la ocurrencia de un sismo de determinadas características en un tiempo dado. Esta probabilidad puede ser esta probabilidad de sufrir daños puede ser en la estructura misma, en los elementos no estructurales, tabiquería, muro, contenido, ¿no? Y luego la probabilidad de que la edificación deje de operar porque se cayeron los remedios de la farmacia, porque se malogró la cocina para alimentar a los enfermos, o porque no se puede acceder a la construcción porque todo el entorno alrededor se derrumbó, ¿no es cierto? Esas cosas. Vamos a ver entonces ahora qué afecta la vulnerabilidad estructural. Son bastantes vistas que tenemos, así que vamos a proceder. Y luego yo les pido que lean lo del libro del profesor Kuroiwa. Ya estamos en la cuarta lectura, me parece, ¿no? Hemos visto la primera sobre los fenómenos naturales que nos provocan los peligros naturales. Luego, segunda era sobre incendios, líneas de agua, todos los sistemas vitales, ¿no? Tercero, ya sobre sismos, la teoría que la hemos visto con bastante detalle. Luego los tsunamis, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la vulnerabilidad. Muy bien, entonces avancemos un poquito para ver ese tema de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad de las edificaciones, y voy a aprovechar para, ustedes están viendo, para llamar lista. Aguilar Yaullo. Ingeniero, presente. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Ya pues hay que contestar, pues mi querido Gianmarco. Vamos a cargar la otra vista, ¿no? Para que si desean puedan levantar la mano o mandarme este mensaje. Baltasar Guapaya. Ok, está Baltasar Guapaya. Cárdenas Alcarraz. Ok. Cárdenas More y Luisa Fernanda, vi que estaba ahí con una bonita foto. Muy bien. Caicho Gamarra. ¿Está? Chaviguri Monzón. ¿Está? Ciesa Rivera. Nicole Alexandra. Sí está. Conde Martínez. Ok. Congona Renata estaba por ahí, vi que se estaba cargando. Muy bien. Contreras Condori. Ya. Durán Carrasco. Flores Ruiz. Guardales Orellana. Okay. Herrera Mazuelos. Juan Maní Rodríguez. Guapaya Villanueva. Japay Liñán. Henry, perdón. ¿No está? Justo Quispe. Lagos Quispe. León Mori. Loyola Samayoa. Maldonado Anco. Ok. Malpartida Alarcón. Minaya Gamboa. Ok. Montes Sumarriba. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Oviedo Zúñiga. Pachas Castilla. Palacio Rivera Diana. Ok. Revilla Barbosa. Reinaga Gómez. Rojas Estrada.
Jason Rojas, Romero Mendo, Romo Carrillo, Rojas Estrada, ¿sí estaba? ¿Perdón? No, no. Romero Mendo tampoco. Romero Mendo, ahí está. Romo Carrillo, Sánchez Hernández, Presente, ingeniero. hola. Silva Guamán, ok. Sosa Portocarrero, Tafur Sánchez, Ana Pamela, Tagua Mautino, Presente, Hugo doctor. Mautino, hola. Torres Mora, Stephanie está. Tobar Huarca, ya. Tobar Tumbillo y Trujillo Olortegui. Ok. Ya está. Entonces, sigamos. Ya hemos recordado la definición de vulnerabilidad. Entonces, a ver, ¿qué tengo? No sé quién dice presente, pero ya pasó la misa de una, pues ya tiene que estar presente cuando pasó la lista, no en cualquier momento. La configuración arquitectónica, o sea, ¿de qué depende la vulnerabilidad? Acá están dos cosas bien claras, mira. De la configuración arquitectónica, o sea, cómo están distribuidas las masas. Recuerden que lo que hemos venido hablando del curso, el sismo se manifiesta como este sacudimiento de la base que se transmite a la estructura. Entonces, la estructura está sometida a aceleraciones del sismo. Donde encuentra masa, se generan fuerzas sísmicas. Por eso la configuración arquitectónica nos va a dar cómo está actuando la fuerza sísmica. Yo tengo una configuración irregular, la fuerza sísmica va a tener una distribución irregular. Por eso es importante la configuración arquitectónica. ¿Y quién resiste? La configuración estructural es la distribución de elementos resistentes. Vamos a ver eso de la configuración estructural también, ¿no? En general, entonces, asimetrías o irregularidades, tanto en planta como en elevación, producen mayor vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir mayor vulnerabilidad? Mayor probabilidad de daño para un sismo dado a mi estructura. El otro tema va a ser, por supuesto, los materiales y, en fin, hay otras cosas, ¿no? Factores que influyen en la vulnerabilidad. Por favor, esto tómelo en serio y vamos a ver que aquí tenemos varias cosas, ¿no es cierto? De qué material está hecha mi construcción, qué antigüedad tiene, qué resistencia tiene, qué rigidez tiene, ductilidad y la calidad de la construcción, o sea, si ha habido supervisión o no. Recuerden ese gráfico de entrada que hicimos cuando teníamos una estructura así y un gráfico de cortante de desplazamientos, ¿no? Y ahí teníamos un gráfico que nos daba una recta cuya pendiente indica la rigidez, más rigidez, menos deformación, menos rigidez, más deformación, el nivel de la resistencia del edificio y luego la capacidad de ductilidad. En ese gráfico estaba todo de alguna manera representado, ¿no? Ahora vamos a ver el detalle de cada una de estas cosas. Entonces, materiales, tierra, piedra, ladrillo, bloque, concreto, acero, madera. En realidad depende de la relación resistencia-peso. Ahora he agregado un par de vistas acá. Voy a modificar la charla que está en el aula virtual para que ustedes lo puedan también tener, porque explicando un poquito más este tema, ¿no? Muy bien. Entonces, antigüedad depende pues de las normas. Las normas van cambiando con el tiempo y van mejorando progresivamente. Y el estado de conservación, ¿no? Cuanto más deteriorada está una construcción, evidentemente va a tener mayor vulnerabilidad. ¿De qué depende la resistencia? De la densidad de elementos resistentes. Es una de las preguntas que debemos hacer, estamos haciendo en el trabajo domiciliario. La deformación, la deformabilidad de la estructura, digamos, la rigidez, ¿no? Que es, digamos, de la capacidad para soportar las deformaciones, ¿no? Para limitar las deformaciones. Ductilidad, esta capacidad de deformarse más allá de la resistencia del material, de la estructura, y finalmente la calidad, por supuesto, ¿no?
En el sismo de Kobe, que les pasó el profesor Rimari en la película, ustedes vieron, había un edificio que colapsó y estaba hecho de monte por mala calidad de los materiales. Es poco, depende del país, ¿no? Pero eso es una posibilidad. Ya, he agregado esto. Factores que influyen en la resistencia sísmica desde el punto de vista del material, ¿no? ¿Qué cosa yo quiero? La ductilidad alta o deformabilidad del material. La relación de una alta resistencia a peso. Alta resistencia a peso. Baja degradación. O sea, en los ciclos de carga y descarga el material no se va degradando. Homogeneidad, que resista lo mismo en todas direcciones, o por lo menos en 3 direcciones perpendiculares. Eso viene ortotropía, ¿no? Tropo es decir, una dirección, ortotropía es perpendicular. Por ejemplo, los puentes no son ortotrópicos, tienen una cierta resistencia a lo largo, una resistencia a través, una resistencia a lo alto, diferente. Materiales como la madera no son homogéneos, tienen diferentes resistencias a lo largo de las fibras de la madera, transversalmente también otra, ¿no? Facilidad de construir conexiones muy resistentes. Esta es una de las debilidades de la construcción prefabricada. Yo no soy partidario de la construcción prefabricada y recién en los últimos años están introduciéndose detalles para basear en sitio ciertos detalles de las conexiones que los hacen a los elementos tener cierta ductilidad. Fíjense, ¿quién está en primer lugar? Ductilidad, porque nosotros no tenemos la resistencia suficiente para el sismo severo. ¿Cómo enfrentamos al sismo severo? Con ductilidad. Si hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Sirve la ductilidad para resistir un sismo leve? No, porque no se entra en el rango inelástico, no se excede la resistencia. ¿Sirve la ductilidad para resistir un sismo moderado? Tampoco. Con la justa estaríamos entrando ahí, ¿no? La ductilidad es nuestro seguro para resistir un sismo severo, porque es como disipamos la energía. Muy bien. A ver, aquí también he puesto un gráfico que tenía en otro artículo que preparé hace un tiempo. Dice, mira acá en la columna a la izquierda, ¿ve? Material estructural en orden de preferencia. Acá está peor y arriba mejor. Y está la otra variable, es la altura del edificio. Esto es sacado de una de las referencias que tenemos de Dowrick, que es un manual de diseño sísmico, ¿no? Para que ustedes vean, por ejemplo, para edificaciones a altura, ¿qué se hace? Acero y concreto vaciado en el sitio. Es lo mejor. No hay muchas alternativas, ¿no? Edificios medianos, acero, concreto vaciado en el sitio, buen concreto prefabricado, y acá hay una llamadita, yo le he puesto acá, no usado por muchos ingenieros estructurales para sismos, concreto pretensado, para ciertos elementos prefabricados. El concreto pretensado pues trabaja elásticamente, no tiene capacidad de utilidad, entonces se puede usar, por ejemplo, para elementos que sujetan, que reciben flexión, pero tiene que haber un sistema complementario que tenga capacidad de utilidad, usualmente a base de concreto vaciado en sitio. Buena albañilería reforzada. Con eso tenemos buenas herramientas. Para edificios de baja altura, por ejemplo, madera, la construcción con madera es muy eficiente, pesa muy poco y resiste bastante. Concreto vaciado en sitio, acero, para construcciones de baja altura no, caro, ¿no? Concreto pretensado, buena albañilería reforzada, concreto prefabricado al final, ¿no? Albañilería sin reforzar. Ya. Y entonces, no había puesto, ajá, acá, ¿no? Al costo, ¿no? ¿Ve? También el costo es importante, ¿no? De uno para comparar un material respecto al otro. Bien, vulnerabilidad estructural desde el punto de vista de los materiales, ya hemos visto, ¿no? En tierra, adobe, uy, fatal, pues aquí está. Es una vista del Huaraz, del sismo de 1970. Aquí notan ustedes una cantidad de palería aquí, edificios de 2 pisos que hacen derrumbado, ¿no? Están pisos, y han caído sobre la calle, y la calle siendo angosta, pues a su debemos decirle a la gente o tener también nosotros conciencia de eso, de que antes de que ocurra un sismo hay que analizar dónde nos podemos poner cuando ocurra un sismo severo.
no hay que salir a la loca, ¿no? Entonces hay que decir ya plan A, plan B, ¿no? Ya hemos dicho que la mayoría de los sismos son leves, 20 segundos y se acabó. Pero si pasan los 20 segundos, sigue el sismo, yo debo tener mi plan y decir, bueno, me voy a colocar en una zona segura de mi edificación, me alejo de las ventanas, me pongo en la parte más central del edificio, donde haya cruce de elementos estructurales de muros. Si luego plan C, quiero salir, tengo que pensar antes dónde vamos a salir. Si salimos a la loca a la calle, puede pasar esto, ¿no? Claro, acá hay mucha construcción de adobe. Pero curiosamente ustedes aprecian aquí la cúpula de la catedral y encontré unas fotos que les he puesto acá para compartir. Como ustedes miran, la catedral, mal que bien, ahí no estaba tan mal, todo alrededor se ha caído, miren los postes, toda esta persona está ahí tomándose la foto. Pero vean, ustedes el domo acá ahí, aquí también está bien, ¿no? Mal que bien, no ha sufrido tanto. Esta es una estructura, los domos en general, tienen un buen comportamiento porque no cambian su forma. La misma forma circular hace que se mantenga su forma. En cambio, las naves cilíndricas estas, sí son peligrosas, porque se abren los apoyos. Acá, claro, está en cruz, ¿no? Pero una nave cilíndrica, a lo largo, digamos, se abren los apoyos y esto se nota como medio claro, pero creo que es la foto, ¿no? Se abren los apoyos y el elemento que es una bóveda circular, sufre flexión, ¿no? Y las bóvedas están trabajando a compresión. Entonces, cuando sufren flexión, se rompen. En cambio, la cúpula, al no cambiar su forma, sobrevive. Ahí está, bien bonito, ¿no? Pero después, bueno, han hecho una construcción moderna horrible ahí en Huaraz. Pero en todo caso, ahí les muestro para que vean la cantidad de palo que hay y algunas construcciones sí que han, pues, miren la cantidad de daño, ¿no? Y que, claro, se destruyó gran parte de la ciudad, ¿no? En Nazca, el año 96, nuevamente la construcción de adobe sufrió mucho. Estos adobes son más arenosos, de otro color, ¿no? Y aquí tenemos una lección primera, que yo quiero que lean el libro del profesor Kuroiwa que ilustra eso, ¿no? Vean ustedes que las paredes que resisten el techo están bien. Bueno, no están bien, digamos, han sobrevivido, ¿no? Las que no resisten el techo, que son paralelas al techo, no hay quien las agarre, porque están apoyadas en la parte de abajo y no están agarradas a las paredes transversales. Ese es un problema de esas construcciones antiguas. Por eso es que se recomienda poner arriba una solera de borde, ¿no? De madera, en el caso de adobe, o de concreto, lo hacemos en el caso de ladrillo. Solera es un elemento horizontal echado, pero que tiene la finalidad de agarrar el elemento para que no pierda su forma. Y la otra, en el caso de la construcción de adobe, la recomendación es unir las esquinas, trabar las esquinas. Una hilada de adobe pase sobre la otra. Tenemos agarrar la esquina. Porque ahí está. Esto es muy alto, ¿no? Es un muro que está apoyado acá y se ha derrumbado. Otra cosa que ustedes aprecian los adobes, digamos, sueltos, es porque el barro, que es muy arenoso, no ha sido tan ligoso como en este caso, ¿no? Aquí que se ve que es más arcilla, tiene más ligazón, ¿no? Pero bueno, acá ya son 3 pisos, además acá ya adobones, paredes muy gruesas, que no han resistido la aceleración del sismo. Entonces, de acuerdo a las escalas de intensidades que nosotros hemos visto, pues con intensidades de 7 ya el adobe empieza a fallar, ¿no? Intensidades de 8 ya hay colapsos en el adobe. Intensidades de 8, una construcción moderna debe todavía resistir con muy poco daño. El adobe ya es prácticamente colapsado. Por eso en Pisco, el sismo de 2007, el 80% de los daños fueron en construcciones de adobe. Acá vemos en 6, Nazca 96, lo mismo, ¿eh? Nazca. Vean ustedes esta construcción de albañilería. Está intacta, ¿no? No tiene ni un vidrio roto. Claro, tiene sus columnas, pues sus ladrillos, está bien hecho, ¿no? Al lado una construcción de adobe. Claramente las dos construcciones han sufrido el mismo sismo. Esta no tiene nada y esta tiene un colapso parcial. Aprecien también que esta pared ha sido aguantada por el techo. ¿Ve? Ha querido arrancarse de acá, inclusive, está todavía las muestras. Y esta pared perpendicular se ha caído, acá están los adobes amontonaditos. Se ha caído este tema porque no estaba agarrado, pues, ni arriba ni en las esquinas, ¿no? Lección, hay que agarrar las paredes en las esquinas, pero por supuesto ya para una construcción nueva, ¿no?
una construcción existente, lo menos que se puede hacer en la construcción existente es ponerle solera arriba, ¿no? ¿Qué intensidad habrá? Si a veces preguntamos eso, ¿no? Pongo esta foto, yo digo, ¿qué intensidad creen ustedes que ha habido? A ver, ya hemos visto intensidad la semana pasada, inclusive me parece que ya hemos dado práctica, ¿no? ¿Quién podría decir qué intensidad? ¿Quién quiere decirme qué intensidad se ha presentado aquí en Nazca? ¿Alguien? Se preguntaré yo. A ver, Ana Tafur, díganos Ana Tafur, ¿qué intensidad cree usted que se ha presentado acá? ¿Está Tafur? A ver, me habrás escrito aquí. 7, sí, sí, efectivamente, Ana, pero en números romanos, ¿ah? Ana, ¿ya? En números romanos nosotros usamos la, este, la intensidad, porque se estima, ¿no? No se calcula. Entonces, un poco es costumbre para señalar eso, ¿no? 7. Y está bien, porque yo también creo que 7, ¿no? No tiene nada de daño, pero claro, acá hay colapso parcial, sí, me parece que sí. Y fíjense ustedes cómo está el Adobe, veo con intensidad 7. Claro que en varias partes de la ciudad de Nazca ha sido distinta la intensidad, ¿no? Bien. Antigüedad, normas. Aquí les muestro yo una vista que hicieron los japoneses. Está bonito, ¿no? Mira cómo esto me lo hizo el doctor Estrada, aunque no crean ustedes cuando era estudiante todavía, hace años. El sismo de Kobe, del año 95, los japoneses estudiaron las construcciones en función de concreto armado, en función al año de construcción. ¿Por qué? Porque hubo cambio de normas. Hasta el año 71 tenían una norma de concreto. Vean ustedes que entre daño severo y colapso, que está acá en azul y rojo, hay casi un 70% en el año 71. Cambia la norma de concreto para mejora, ¿no? Y baja un poco ese tema, no mucho, baja un poco del 72 al 81. El 81 en ACI y en todo el mundo se introdujeron estos detalles para darle ductilidad a las construcciones. Recién en el año 81, bueno, hace ya buen tiempo, ¿no? Pero ya, entonces fíjense ustedes cómo ha bajado el colapso y daño severo al menos del 40%. ¿Ah? ¿Ve? Entonces sí se puede decir que las cosas van mejorando con la antigüedad, ¿no? O sea, digamos, con la modernidad por el cambio de normas principalmente y por el estado de conservación. Configuración y supervisión. Este es bonito. Ya, después si tengo tiempo les quiero mostrar unas vistas de construcciones de Quincha, del centro de Lima, ¿no? Quincha es un sistema desarrollado, digamos, adaptado aquí en la época virreinal, y hasta ahora hay muchas construcciones que han sobrevivido de Quincha, y dependiendo de su nivel de conservación, pues este puede ser un buen material, ¿no? Bien, yo les había comentado que si la estructura es irregular, entonces tenemos más vulnerabilidad, más probabilidad de daño. Si es regular, mejor. Vamos a ver estas construcciones históricas, ¿no? Y algún dato de cómo poder tener esa información. Yo les muestro acá una vista de la Catedral de la Sagrada Sabiduría. En griego, Hagia Sofía. Sofía, como ustedes saben, es sabiduría en griego, ¿no? Alguna gente decía Santa Sofía, pero en realidad es Sagrada Sabiduría. No se refiere a una persona, a la Sagrada Sabiduría de Dios. El emperador Constantino, el emperador Justiniano, manda a hacer esta catedral es el año 556, o sea, hace 14 siglos. Hasta ahora está. Luego los musulmanes, los turcos que conquistaron Constantinopla en 1453, entonces le llaman Estambul y le agregaron estos minaretes para llamar al rezo, ¿no? Lo convirtieron esto en mezquita, ahora después fue un museo, ahora este presidente que es también filo islámico ha vuelto a convertirlo en mezquita, ¿no? Pero, en fin, pero ya bueno, ¿qué características tiene esto? ¿Cómo ha sobrevivido 14 siglos?
Analizamos. Muy interesante, ¿no? Siglo VI, en 5 años o más se construyó por el emperador Justiniano, 10.000 trabajadores, imaginen ustedes. Tremendo edificio. Fíjense el espacio interno, ¿no? 33 metros de ancho. Acá. Vean ustedes aquí la cúpula arriba, con estas ventanas, ¿no? Entonces da una sensación de entrada de luz y muy ligero. Y se apoya, este fue un invento de los bizantinos, ¿no? Acá hay una semiesfera, aquí, ¿no? Que recibe esto a través de estas pechinas, estos se llaman pechinas, porque pasa de una construcción circular a un plano rectangular. ¿Y cómo entrego esto? A través de estos elementos, ¿no? Estas curvas. ¿Eh? En los costados tenemos estas paredes, hay columnas, después muros con sus aberturas, pero es muy impresionante, ¿no? La altura es 55.6 metros, hasta la parte más alta de esta construcción. 33 metros de diámetro. En el siglo VI, ¿no? ¿Qué características tiene que podemos decir que ha sobrevivido a Marte todas las obras de arte? Características notables. Simetría. Todo lo que está negrito significa que son elementos resistentes. ¿De qué está hecho esto? De albañilería de piedra y de ladrillo, ¿no? Con la masa y todo. Pero una primera característica es que tenemos simetría. Con respecto a este eje, tenemos simetría a ambos lados igual. Con respecto a este eje, también prácticamente simetría y unas pequeñas cosas que dan algo de asimetría, ¿no? Entonces, todos los elementos se mueven y trabajan juntos. Regularidad. ¿Qué quiere decir regularidad? Que yo tengo elementos resistentes muy seguidos y va bajando la carga sísmica a la suplementación rápido, ¿no? Acá, aquí, ¿ven? Ustedes. Es que hay un elemento por ahí, después hay otro por allá, no, regularidad. Entonces, eso es bueno en el sentido pues, que la carga sísmica no tiene que viajar horizontalmente, sino rápidamente hay elementos verticales que la resisten y toman el sismo para bajarlo a la cimentación, ¿no? Entonces, esas son propiedades muy importantes, la simetría y la regularidad en cuanto a la configuración sismo resistente. Luego, la densidad de elementos resistentes. Si nosotros dividimos el área de la sección transversal, todo lo que está en negrito, entre el área techada total, y eso le estoy pidiendo también para su trabajo domiciliario, en el primer piso, nos da un porcentaje. Esto tiene 20% de densidad de elementos resistentes. Cuanto más densidad, más porcentaje hay, claro, nos queda menos espacio útil, ¿no es cierto? Pero a su vez tenemos más área de material resistente, los esfuerzos van a ser menores. Entonces la estructura no va a sufrir tanto daño. Si yo tengo menos porcentaje, voy a tener mayor posibilidad de daño, ¿cierto? Fíjate que apague esto, le ponga en silencio, porque si no, ya está. Bien. ¿Qué pasó acá? Perdón, un ratito. Ah, no se lo tapa la figura, ¿no? Ya vamos a checar un pelito. Ok. Entonces, aquí también tenemos dibujado lo mismo, ¿no? La estructura, por acá se ha superpuesto algo, me parece. Perdón, un ratito. Algo ocurrió con esta vista. Ya, sí es similar, está todo el cuadrado, ¿no? Acá está todo el cuadrado este. Entonces, todo lo que está ahí achurado son elementos resistentes, pues, ¿no? Es lo que decía. Características notables, simetría, regularidad e intensidad de los elementos resistentes. Entonces, en esta tenemos todo esto que resiste la estructura y tenemos aquí una comparación. Primero definición, densidad de elementos resistentes. Aquí lo he puesto para que ustedes lo usen en su trabajo. El área de la sección transversal de columnas y muros. Ya, aquí tenemos la
la misma estructura. La Catedral de la Sagrada Sofía es el número 4. Santa Sofía, Estambul, dice 20%. ¿No? Esta es una de nuestras referencias del libro de Arnold y Reiterman. Hay una serie de construcciones, están todas a la misma escala. ¿Ya? Entonces, para su trabajo también yo quisiera que ustedes tengan su planta del primer piso, saquen el área de las columnas y de los muros que están paralelos en una dirección, porque lógicamente este muro que está en esta dirección tiene resistencia para carga lateral en esta dirección, pero para esta carga no tanto para esta dirección. Para esta dirección serán estos otros elementos que hay acá, en fin, ya. En general, eso tiene en este dato que está acá el área de todo lo que está aquí en negro entre el área techada. Esa es la densidad estructural, ¿no? Entonces, San Pedro de Roma, fíjense, todos están a la misma escala, para que ustedes vean qué gigante es la Catedral de San Pedro de Roma comparado con la Sagrada Sabiduría de Estambul, 20%. Y San Pedro de Roma tiene 25%, ¿no? Es una estructura masiva, 25% de ese elemento resistente. Luego tienen ustedes acá esto, que es el Panteón de Roma. Vamos a ver una fotito ahora, 5. Es una estructura circular, igual ancho que alto, y tiene el Panteón 20%. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, el Taj Mahal, ese es el Taj Mahal que ustedes habrán visto, ¿no? En la foto, tiene 50% de elementos resistentes. Está todo negro. Solamente aquí hay unos pasadillitos para entrar, como saben es un mausoleo, ¿no? Sumamente fuerte, porque tiene un domo muy grande, muy bonito. Esto que está acá, el número 3, es el Partenón de Atenas, el templo de Atenea, ¿no? El número, Partenón, ¿dónde está? Partenón Atenas, 3. Acá está, ¿no? ¿Cuánto tiene el Partenón? 20% también. Sobre todas estas columnas exteriores, pero tiene estos muros. Está cerrado, ¿no? En realidad lo han destruido la guerra, pues, con los turcos en esa época que han sufrido esta invasión en el territorio de Antigua Grecia. Bueno, y finalmente acá les muestro dos construcciones modernas. Esta, el número 7, dice, edificio típico contemporáneo en acero de gran altura, 1975. 0.2%. 0.2% en acero, claro. O sea, el área transversal de acero solamente ocupa 0.2% del área total. Y esta de acá, número 6, es la torre del edificio de Sears o Willis, que se llama ahora, no se llama, en Chicago, que era uno de los edificios más altos del mundo. Creo que en la primera clase nosotros vimos esos edificios, ¿no? Y tiene 9 bloques acá. Son como tubos. Es el sistema estructural de tubos. Entonces, estos son una especie de superficies resistentes, 9 superficies resistentes, y claro, es un edificio de gran altura, por eso tiene 2%. 2%. ¿Qué hablamos de nosotros de nuestra realidad en albañilería y en concreto? Por eso quiero que lo hagan en su trabajo. Entonces estamos hablando en concreto armado de entre 1,5 y 2%, y en albañilería entre 4 y 5%. Eso es lo que nosotros manejamos modernamente. El panteón, muy interesante, el panteón de Agripa, en realidad mandado a hacer por el emperador Adriano, y es interesante no solo porque ha sobrevivido, es una construcción del siglo II, ¿no? 100 y pico de años, ¿no? Cuando Adriano fue emperador, y sino que es un edificio, aquí está, vean ustedes la sección transversal, acá tiene inscrita una esfera, o sea, el ancho es igual al alto, y acá esta abertura en la parte de arriba tiene un orificio que es el que le da iluminación, ¿no? Tiene este óculo, le llaman, aquí está, mira, a 44 metros, mide 9 metros de diámetro y tiene el espacio interno 44 metros de diámetro tiene, ¿no? Habíamos visto que la Hagia Sofía tenía 33. ¿De qué es esta estructura? A ver, aquí está nuevamente la planta, vean ustedes, ¿no? 20% del material está cubierto, pero ahí tienen bastante información para que ustedes lo puedan leer porque es impresionante, y aquí tienen una vista interior, ¿no? Es una estructura del siglo II,
Imaginan ustedes, ¿ah? Es de concreto. Ahí está, esto ya más real, es de concreto, y tiene casetonado. Estos huecos, estos cuadrados se llaman casetones, ¿no? Entonces aquí entra la luz, por supuesto la lluvia también, sí, cuando llueve, ¿no? Pero vean ustedes, el exterior es concreto puzolánico. Tiene además un refuerzo, unos arcos para descargar, pero no necesita exactamente, ¿no? Por el hueco acá, por la abertura. ¿Por qué no necesita exactamente? Porque es una paresota de concreto armado. No armado, perdón, de concreto, ¿no? Con estas hornacinas acá, es de concreto. Entonces y aparte que la forma pues es muy, muy sólida, ¿no? Los romanos inventaron el concreto y tenemos esta estructura que es impresionante, que sigue ahí funcionando, ahora es convertido en una iglesia. Hablamos de la calidad de los materiales, ya pues esta foto me parece que la he mostrado antes, o no, bueno, no recuerdo. Tenemos aquí que en el año 99, en el sismo de Turquía, hubo mucho daño. Vean ustedes en una misma zona, edificios que han sobrevivido este sismo, edificios colapsados, de distinta forma. Esta fotografía evidentemente toma pues enseña el mismo instante, ¿no es cierto? El mismo instante en que se ha tomado la fotografía. Este edificio colapsado, aquí nosotros identificamos columnas y vigas también, ¿no? Pero ha colapsado. Se ha convertido en un mecanismo inestable. La unión entre vigas y columnas no ha permitido que siga resistiendo, se ha caído. Y este al frente también ha colapsado. Pero ¿cuál es la diferencia importante? Aquí ustedes ven un cerro de desmonte, inclusive está saliendo como humo, es el polvo. Se ha hecho polvo, porque el sismo es una carga cíclica y esto lo ha molido. ¿Qué indica cuando ustedes vean esto? Indica que la calidad del material ha sido baja. ¿Por qué? Porque no ha podido soportar la carga cíclica del sismo y se ha molido el material. El material queda así en trozos, como ustedes ven acá, trozos enteros, rotos. No necesariamente es mala calidad del material, sino puede ser la configuración y eventualmente que se ha convertido en un mecanismo inestable. ¿Ah? Aquí vemos esto, ya vamos a nuestro medio, mostrarles unas fotos locales. Esto es en Tacna, cuando el sismo de Atico del 2001, fíjense esta casa de 2 pisos colapsada. Fíjense acá, piso blando, ¿no? O sea, la columna se ha convertido en mecanismo en esa parte. Todo este desmonte de albañilería acá es evidentemente el cerramiento aquí, ¿no? Y tiene bloque, o sea, tiene acero, o sea, el material está bien. Pero ¿qué pasa? Pues es mal configurado, ¿cierto? Otro. Vean ustedes qué tiene 4 fierritos y unos cuantos estribos. No, pues, o sea, esa construcción informal que no sigue normas, que no tiene el mínimo de los refuerzos, tiene dimensiones muy pequeñas. Por ejemplo, una columna normal, la norma nos dice que tenemos que tener unas dimensiones mínimas. ¿Quién me quiere ayudar con eso, con las dimensiones mínimas que tiene una columna? Vamos a preguntarle a ver, aquí a Henry Japay, Iñán. Henry Japay, usted díganos. ¿Cuál es la dimensión mínima que la norma nos dice debe tener una columna? ¿Japay está? De repente no está, ahí está conectado, pero si no le ponemos ausente. A ver, vamos a ver. Japay no está, ¿no? Se ha ido de la clase. Así no estaba, pues mire, yo estoy preguntando a alguien que no está efectivamente. Entonces, alguien más. Vamos a preguntar a alguien más. 30 por 30, dice Haldor. O sea, 900 centímetros cuadrados, no, mucho. 25 por 25, dice. Si no recuerdo mal. Hay un montón de 25 por 25. Nicole también dice 25 por 25. En realidad la norma dice 600 centímetros cuadrados. ¿Ah? 20 por 30. Usamos nosotros 25 por 25, efectivamente.
no es, suena bien, ¿no? 25 está bien, pues. Pero puede ser 20 por 30, es lo mínimo. 625 mejor. Pero claramente esto no tiene, pues. Y mira, estaría un desastre, ¿no? Entonces, por eso las normas sirven para protegernos, pues, cualquier exceso que lo puedan tomar la estructura, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver algunas otras definiciones de irregularidades. Ya ustedes tienen que aprender eso. Está, como digo, es indispensable que lean la lectura del libro del profesor Corrillo. Al final tengo una vista que me indica eso, para que ustedes lo sigan, ¿ya? Vamos a definir, a ver, unas irregularidades ya por su nombre. Recuerden que al comienzo dijimos, ¿no? Irregularidades en altura, en planta, son fuente de vulnerabilidad. Ya, vamos a precisar. Están en la norma. Cuando veamos el uso de la norma, vamos a aprender a cuantificar las irregularidades. Irregularidades a lo alto del edificio, le decimos irregularidades en la altura, y hay irregularidades en la planta del edificio. Todas tienen importante, ¿no? Hay una que es muy peligrosa, que es una irregularidad que llamamos el piso blando. Este es el ejemplo típico del piso blando, cuando el primer piso es más flexible que el otro. Mira, acá dice columnas y acá es muro. Entonces, cuando ustedes empujen esto, pues las columnas van a exceder su resistencia porque van a tratar de deformarse y en cambio esto no se deforma. Entonces, el caso típico del piso blando es ese. Y como las fuerzas sísmicas van de abajo hacia arriba, por eso es que es el piso de abajo, el que es blando con respecto al piso siguiente. Aquí tenemos algo similar. ¿Por qué tenemos las columnas más altas? Cuanto más altas, más flexibles, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso podemos calcularlo inclusive, ¿no? Y además aquí, en esta planta rectangular, ven que la parte más flexible está en un lado. Ah, ahí se complica con otra irregularidad, que es la irregularidad torsional. Aquí tenemos menos columnas que en el piso siguiente. Entonces, este piso primero es más blando. Blando significa flexible, no resistencia, ¿no? Flexibilidad. Tenemos solo 3 y acá hay más, ¿no es cierto? Y por otro lado, acá hay otra irregularidad, que esta columna no sigue. Entonces, esto se llama entonces una discontinuidad de los elementos resistentes. Pero claramente el primer piso tiene menos columnas, entonces es más flexible. Ve, acá tenemos una falla por piso blando. Este hospital, cuando hubo sismo en California, en San Fernando, en Los Ángeles, en 1971, ese es un barrio de Los Ángeles, tiene esta bloque de ascensores y escaleras adosado acá, que al moverse esto se rompió, ¿no? Entonces el bloque de escaleras y ascensores se ha quedado solo como un elemento vertical y ha colapsado, ¿no? Claro, pero además, vean ustedes las columnas del primer piso y acá tenemos muro. Entonces acá hay muro y acá solo columnas. Fatal, pues, ¿no? Tenemos esta situación. Peligroso, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Ahí está, falla por piso blando. Fatal, ¿no? Aprovecho para mostrarles esta otra. Este es un edificio de un solo piso, ahí parece ser el auditorio, ¿no? Vean cómo está inclinado, ¿no? Tiene un techo muy rígido y unas columnas que no tienen, que digamos, cuando se excede su resistencia arriba y abajo se convierte en un mecanismo. Esto no ha fallado porque acá parece tener elementos transversales, pero mira cómo se ha inclinado. Entonces, esta es una estructura que nosotros llamamos de ductilidad limitada. ¿Qué cosa es la ductilidad? Esta incursión en el rango inelástico. Pero si yo entro en el rango inelástico, la estructura entonces va a empezar a dañarse en sus extremos, ¿no? Yo no puedo darle mucha incursión en el rango inelástico a esto porque va a fallar, pues. Entonces tengo que limitar la ductilidad que yo le pido a esta estructura. Eso se llama la ductilidad. Cuando el sistema estructural no puede tener mucha ductilidad porque peligra su estabilidad. ¿Sí? Escucho. Ese tipo de construcciones que le he visto en el residencial San Felipe de Jesús María. ¿Cuál de ellas, Romo?
¿Esta de acá o esta de acá? Ya no te escucho. A ver. La de piso blando. Eso de acá. No necesariamente, ¿sabes por qué? Porque adentro hay un núcleo de sensores que baja. Entonces, no todo el piso es así. En estos edificios y en San Felipe tienen ustedes acá un núcleo de escaleras de ascensores que baja hasta acá. Entonces, si bien puede ser alrededor, puedo tener esto de aquí, yo tengo que al centro hay unos elementos que impiden que el piso se vuelva un piso blando. Por eso hay que analizar toda la planta. ¿Ya? ¿Ok? En cambio, acá tenemos nosotros todo pues esto y todo el primer piso es así. Acá tengo creo que otra vista. ¿Ve? Ahí está. Fatal, pues. Yo tengo que hacer bajar una zona aquí que impida que eso sea solamente todo el piso esté así blanco. Entonces, esto se presenta cuando hay estacionamientos en el primer piso y en arriba no. Eso es malo, ¿no? Este es el mecanismo de piso blando, que lo habíamos visto al comenzar la clase, en las primeras clases, y habíamos dicho que esto es indeseable, ¿no? Porque llegamos al extremo de la resistencia de estos elementos y esto ya no aguanta un incremento de carga porque gira sin incremento. En cambio acá tenemos en las vigas, pero ustedes ven que las columnas todavía aguantan. Entonces lo que nosotros vamos a buscar en general, primero, evitar el piso blando. Y segundo, buscar que la ductilidad sea en las, o la acción inelástica sea en las vigas, ¿no? Eso es lo que esto nos dice. Por otro lado, acá hay otra indicación. Dice, el ángulo θ sub 2 es mucho mayor que el ángulo θ sub 1. O sea, el giro acá es más muy grande que acá. ¿A qué llevamos esto cuando hay un giro muy grande? Lo llevamos a que esto se rompa. Sí, pues. Ya no da, pues. Cualquier elemento se estire, tiene una cierta cantidad, una capacidad de rotación. Pero llega un momento en que la deformación es tan grande que se rompe también el concreto. Bien, esta es otra foto. En Kobe ustedes en la película han visto cantidad de edificios, ¿no? De daño, la autopista, en fin, todo eso. Aquí tienen, por ejemplo, cambio en Kobe, la municipalidad de Kobe. Cambio brusco de rigidez. Fíjense que no es el primer piso. Aquí hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, el sexto piso ha fallado, ¿no? Y se ha aplastado esto. A cambio, el otro edificio de aquí, que es mucho más alto, está bien. Claro, los edificios de distinta altura tienen distinto periodo o frecuencia y van a reaccionar diferente a la excitación sísmica que tiene su propia frecuencia. Entonces ha habido acá poca amplificación en este edificio, que además se le ve muy regular, ¿no? Y no ha tenido problema, ni un vidrio roto. En cambio, se tiene un piso colapsado. Y es la municipalidad. ¿Qué ocurre acá? Resulta que en Japón se acostumbra, no sé si todavía, a tener estructuras de acero y en los pisos bajos revestirlas de concreto armado para darle mayor rigidez. Recuerden cuando hablábamos en las primeras clases que ahora los rascacielos se hacen de concreto armado en los pisos bajos por lo menos, para darles rigidez, porque la dimensión en concreto armado es mayor, tiene más inercia. Entonces limitamos las deformaciones. Y por supuesto concreto de alta resistencia. En Japón tiene una gran capacidad de industria de acero, mucho se hace de acero, y para darle rigidez le ponemos concreto. Pero a partir de cierto piso ya no. Entonces hay un cambio brusco de tener una estructura de acero revestida en concreto y acá sigue solamente de acero. ¿Qué pasa? Que tenemos que en determinado lugar se vuelve más flexible y chicotea la estructura. Ahí están las consecuencias. Entonces, cualquier cambio brusco de rigidez es malo, ya sea el piso blando, digamos, de abajo hacia arriba, o este de aquí, de arriba hacia abajo, ¿no? Cualquiera de los dos es malo el cambio brusco. Y aquí esta foto la tomé yo cuando me invitaron a una conferencia ahí, para ver lo de 10 años de COVID, no sé por qué dice 2014, debe ser 2015, ¿no? Y ya vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5 pisos. 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Acá simplemente demolieron el de arriba y quedaron con el de abajo. Le cambiaron un poquito su arquitectura, ¿no? Pero ni mucho. Ahí está. ¿Ve?
Entonces, se demolió la parte de arriba y siguió el edificio. Aquí está el otro edificio que ustedes ven, este de aquí. Muy bien. Pisos fallados recordados. Asimetría en planta. Ya hemos visto asimetría, irregularidad en altura, ahora en la planta. En la planta, ya sea en las masas, acá he puesto masas, por la forma o por la distribución de los elementos resistentes. Entonces, ¿qué podemos tener? Por ejemplo, esta forma aquí en L. Malo, ¿no es cierto? Porque esta forma, esta punta va a tender a desplazarse más y aquí podría haber esto, que yo hago ese extremo que gire mucho. Si gira mucho se rompe, pues, y se puede caer. Ya. Entonces, acá hay un riesgo. Aparte que acá hay una concentración de esfuerzos y esto. ¿Qué es lo más razonable? Y acá hay diferente altura, ponerle una junta o una separación, como decimos nosotros ahora en la norma, ¿no? Bueno, junta decimos desde el punto de vista ingenieril, ¿no? Junta de construcción. Separo las dos, estructuralmente los separo. Los dos bloques son independientes. Si la estructura es muy larga, también la separo, ¿no? Que no tengan unos largos. Cuando veamos una charla de configuración, vamos a ver que esto recomienda 3:1 es lo recomendable, ¿no? Hasta 4:1 máximo, el largo con respecto al ancho. Pongo junta acá, y los bloques que me quedan son bloques regulares, ¿no? Muy bien, ahora estas cuatro, mira, se me han quedado unos dibujos de la clase anterior. Está bien, pero se nos va a servir. Entonces tenemos estas, y aquí son cuadraditos, ¿no? Cualquiera de estos cuadraditos. ¿Ah? Estas son las masas. Estas son, desde el punto de vista de la masa, estaría simétrica. Pero aquí están los elementos resistentes. Falsa simetría de masa, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, acá está el ascensor. Uy, acá ya también estos otros bloquecitos. Acá tenemos las paredes de los linderos. Entonces, ¿dónde actúa la fuerza sísmica? Ya, las fuerzas sísmicas son fuerzas de inercia. Si yo tengo empujo la estructura, entonces la fuerza sísmica va a estar pues en el centroide aquí, ¿no? Esta es la fuerza que actúa, ya en una dirección o en la otra. ¿Y quién resiste eso? Este elemento. Caramba, entonces hay una excentricidad en planta. Se produce un momento de torsión en planta. Si se produce un momento de torsión en planta, esta zona extrema se va a deformar así y puede conducirnos al colapso. Aquí tenemos claramente cuando el muro este de lindero está acá, tenemos la resistencia en un extremo, la fuerza acá, y esto se produce un momento de torsión en planta. Entonces, estas diferencias tenemos que reducirlas al mínimo, ¿no? Porque esta es otra irregularidad. Irregularidad torsional se llama. Y la norma nos va a indicar que tenemos que calcular esto y limitarlo, ¿no? La irregularidad torsional. Efectos de torsión. Entonces yo tengo, por ejemplo, este rectángulo donde actúa la resultante de la fuerza sísmica es en el centro de las masas. Está la fuerza. Va bien. Centro de rigidez es donde está la resultante de los elementos resistentes y tenemos esta excentricidad, ¿no? CM, centro de masas, CR, centro de rigidez, E, excentricidad en planta. Entonces la norma nos va a decir, oye, vas a tomar un momento de torsión en planta, que es el producto de la fuerza por esta excentricidad. ¿Ah? Así tomamos los efectos de torsión. Vean ustedes esta foto de Kobe, donde está fallado este piso. ¿Dónde está el piso? Acá está. Se ha aplastado todo, ¿no? Porque tenemos linderos atrás y ha habido una torsión en planta. En la esquina, pues, lógicamente, se espera que esté limpio, ¿no? Porque para disfrutar de toda la vista ahí de la esquina. Entonces la estructura está hacia atrás y ha habido este momento de torsión en planta. Si yo giro así, las columnas las deformo más allá de su capacidad y luego, si está muy deformado, tengo elementos del segundo orden que me produce un colapso local, ¿no? Aplastado aquí. Vean ustedes la línea esta vertical del plomo acá, mira. Acá, y dónde está el plomo acá. Se ha girado en planta. Qué feo, ¿no? Así es. Acá tenemos otro más ejemplo, torsión en planta. ¿Ves esta estructura acá?
¿Dónde está la fuerza sísmica? Aquí estamos como una bandera, pues, ¿no? Esto no, mucho más rígido acá, no se mueve, esto se mueve. O si tenemos acá elementos resistentes aquí, entonces la fuerza está acá al centro y se produce esta bandera. Eso lo hemos tenido en nuestros edificios escolares construidos hace un tiempo y en el sismo de Nazca quedó en evidencia. Entonces, en plan. Ya les voy a mostrar un ejemplo de comportamiento relativo en el sismo de Managua, Nicaragua, del año 75. Mira, todo destruido. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Vean estos dos edificios acá que les voy a mostrar más de cerca. Hay incendio también ahí. Este edificio un poco más alto, este de acá, pero han sobrevivido ahí, ¿no? Acá está más de cerca. ¿Qué aprecian ustedes aquí en esta foto? Bueno, acá hay un daño, ¿no? Este es el auditorio de este edificio, es el Banco Central de Nicaragua. Y este es el Banco de América de Nicaragua. Bueno, tienen estructuras diferentes y vamos a ver cómo se han comportado. Más de cerca, vemos también daño acá arriba. ¿Ya? No tengo fotos en detalle de la estructura por dentro, pero bueno, vean cómo es esta estructura. Acá están los muros de ascensores y escaleras y tenemos esta estructura tipo tubo, ¿no? Es muy juntita las columnas. Pero esto es como una bandera que ha girado alrededor de esto. Lo razonable sería poner un elemento acá y otro al otro lado, ¿no? Entonces, esto ha tenido daño. Internamente se ve dentro de estas escaleras, mire cómo se ha dañado. Las placas mismas también se han agrietado, en fin. El otro edificio es perfectamente simétrico. Un tubo afuera, es una estructura, digamos, verticalmente la pueden ver como una estructura hueca, un tubo está muy juntito, ¿no? Cuando las columnas están así juntitos, trabaja como una piel, digamos, esto de acá, ¿sí? Como una estructura hueca. Y aquí tenemos dentro ascensores y escaleras, también estructura rígida, dentro. El espacio útil, todo este, y el espacio útil, todo este de acá. Es muy simétrico. Observen también en la esquina, y eso es una buena cosa, hay un refuerzo. Eso también hay acá. Eso es bueno, porque el sismo pues no es que viene por el libro, actúa solo así, asá, al final hay una combinación de efectos. Entonces siempre en las esquinas hay una concentración de acciones. Es difícil evaluar, ¿no? Entonces es bueno reforzar, ¿ya? Así no haga mucho número, es bueno reforzar. ¿Y cómo se ha comportado? Bueno, aquí vemos que está perfecto, ¿no? No se han caído un par de mármoles por aquí nomás, ni el cielo raso, todo está muy bien. ¿No? Acá está elementos muy juntitos como lo de las Torres Gemelas, ¿no? Ese tipo de estructura también. Eso lo diseñaron los americanos, por eso tiene esa condición. Entonces, es bueno. Ahora veamos nuestra experiencia local con algunos colegios. A ver, todavía tenemos media hora, ¿no? Entonces, estos colegios típicos que hay cantidad, ¿no? Tienes este bloque, aulas acá, 1, 2, 3, aula acá. ¿De qué es esta estructura? A ver, en esta dirección es de albañilería armada, albañilería nada. Acá hay columnas, acá no se nota, es albañilería confinada. Entonces, que separa las aulas. Entonces, es muy rígida en esta dirección. Y en esta otra dirección es pórticos, columnas, vigas, ¿no? Columnas, acá, vigas, ¿no? Lógico, por aquí entre luz, entonces esta tabiquería acá es cerramiento. Esta es una estructura de concreto prácticamente, todo esto concreto, muy rígida acá. Esta es su cisterna, su tanque elevado, perdón, ¿no? Muy rígida acá. Y está unido, con este pedacito, pero está unido todo. Entonces, acá tenemos ese problema. Muy rígido aquí y acá flexible en esta dirección porque es los pórticos. En esta no hay problema, acá. Este otro edificio de 2 pisos tiene también así albañilería en esa dirección y acá pórticos. ¿Ve? Pórticos. Este es un colegio en Nazca, es una zona, digamos, de un pueblo joven, mucha construcción de adobe, ¿no? Sufrió daños. Ya, este edificio, vamos a mirar otro que está a 200 metros más allá, que sufrió más que esta pared. Ustedes esperarán entonces, si esto es muy rígido, esto se ha movido así. Entonces, esta pared se ha deformado más, ¿no? Que el resto.
Acá había efectivamente algunas fisuras, pero no nada comparativo a este otro colegio. El otro colegio de... Ay, yo tengo otra foto, voy a agregar una foto de la planta de este otro colegio, pero la pared acá del colegio Fermín del Castillo se llama, que está a unos 200 metros que nomás, ¿no? Tiene la misma estructura, porque eso los hacían pues en manchas, se recordarán, ¿no? Entonces, viéndole esta pared, miren cómo ha quedado. Observen, ladrillo, ¿no? Cerramiento, ¿no? Muy dañado. Ya tú dices, bueno, pero total, la tabiquería muy dañada, no importa. No, pero mira, acá pues, acá tenemos la columna, también está rota, ¿no? También han sufrido los elementos estructurales. Y esto pues parece como una explosión, ¿no? No, está bien. Mucho daño, porque no hace un rato vimos que densidad 7, ¿no? Bueno, acá en esta zona que está cerca de una falda de cerro, seguramente ha sido un poco mejor, un poco mayor la intensidad. Pero vean ustedes cómo está la carpintería metálica. Viendo desde dentro esto es lo que apreciamos. Está dañada la columna. ¿Por qué? Por efecto del alféizar. Este murito, que supuestamente es un elemento no estructural, claro, es tan bajito que tiene rigidez, en medio de todo, o sea, se ha dañado, pero no ha permitido que la columna se mueva. Entonces se ha roto la columna aquí. Asu, ¿no? Y un segundo tema que les puedo comentar, porque yo estuve en esta evaluación de este edificio. Acá está la viga, ¿no? Entonces, normalmente, efectivamente, nosotros ponemos la dimensión mayor de la columna en la dirección de la viga, para que funcione mejor el porte. Pero el proyectista había colocado, para darle rigidez en este sentido, ya que estaba, en ese sentido no necesitaba, porque estaban los muros de la pizarra, ¿no? La mayor dimensión de la columna, así, en esta dirección, y el constructor giró la columna. ¿Ah? Hay que preguntarle pues siempre al proyectista por qué ha hecho así, porque claro, dice, no, está mala, debía ser así. No, estaba puesto en la otra dirección para darle mayor rigidez. Lo cierto es que esta mala configuración llevó al daño de la estructura y a un gran daño los elementos no estructurales. ¿Cuál es la solución en ese caso? Dividirlo acá. Nosotros trabajamos como SISMIT en esa reparación. Primero dijimos demuélalo, ¿no? Porque la reparación costó como 45% del costo del edificio. Entonces al final se decidió separarlo acá, ¿no? Cortar la losa, poner otra columna aquí, doble y separar esta estructura de esta. Lógicamente esto quedó, digamos, en ese sentido muy flexible y se le agregaron unas placas. Entonces ya quedó bien, ¿no? Ya, entonces la irregularidad en planta es fatal, ¿no es cierto? Aquí este otro edificio de 2 pisos, que es el de laboratorios, en la dirección que no vemos, así, ahí está, así, en muros, no tiene problema. Y en la dirección esta que estamos viendo es pórtico, columnas, viga arriba, viga acá. Es flexible. Entonces, para eso, el cerramiento de tabiquería se ha separado. Vean ustedes que el muro tiene su columneta, su solera, su columneta. Porque está separado y además están estos elementos para impedir que el muro se voltee, ¿no? Yo aplico recuerdan que vimos ese cartel de cuando decimos de Pisco que se había volteado, ¿no? Dijimos la fuerza, la masa, pues, pero yo tengo que tener un elemento que resista en flexión, digamos. Esta columna trabaja como en flexión. Para eso se diseñan estas columnas, para que resistan el volteo que va a actuar sobre el muro. Pero el muro está por eso actuando solo, entonces se separa de la columna para que la estructura pueda moverse. Si no está bien hecha la junta, entonces la estructura va a tener este problema. La columna, en vez de trabajar con toda su altura, está impedida de moverse por los muros y trabaja con esta altura nomás. Se llama una columna corta. Acá se ha topado, mira, se ve que la columna se ha topado con el muro y se ha descascarado aquel, ¿no? Pero acá no se ha roto. Ya pues, pero en el primer piso el sismo es mayor, evidentemente, porque tenemos más masa, ¿no? Entonces, estas columnas han trabajado con esta altura. Y resulta que cuando la altura es menor, el cortante aumenta mucho. Eso vamos a verlo cuando hagamos el cálculo de desplazamientos y estimación de la fuerza sísmica.
Pero vean ustedes lo que sucede, entonces, si no permitimos que la columna se mueva. ¿Ve? Tenemos entonces aquí que la columna está topada. ¿Ve? La junta, acá hay un pedacito de tecnopor. No, pues este muro no ha dejado que se mueva la columna, ha trabajado con esta altura y la ha roto. Y la falla, como está indicado aquí en rojito, es una falla por tracción diagonal. No es por corte puro, es una diagonal. Inclusive ustedes aprecien, no tiene estribos. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Hay gente que hace esas burradas, pues esto tiene residente, tiene supervisor, ¿ah? Y también pues eran unos ladrones, porque ¿cómo no vas a ponerle estribos? Entonces, inclusive las varillas se han pandeado por efecto de la carga vertical. No tiene estribos, pues lógico, uno pone los estribos para que las varillas trabajen con ese diámetro pequeño y con una altura limitada. Se ha pandeado la columna por carga vertical y se ha roto la sección por el corte. Y el corte se ha roto por tracción diagonal, no por cizallamiento. Pregunta, ¿esto refleja mala calidad del material? ¿Ven aquí estos bloques rotos? Ajá. ¿Sí o no? Ahí les dejo esa interrogante. Después, en el año, este edificio es en Arequipa, ya en el sismo 2001, este es de Nazca, ¿no? Nazca 96. Este es Arequipa del año 2001. Misma estructura, ¿no? Mismo problema, ¿no? De la columna corta, está ahí acá dañado. Sin embargo, esta sí tenía estribos. Ajá, pero mira, pues acá está la junta. Lo mejor es dejarlo esto libre y ponerle su tapajunta. Por supuesto, estaba especificado una junta de 2,5 cm que no se construyó. Mal. Entonces, un elemento, una cosa tan elemental, ¿no? Como dejar la junta cuando el encargado de esto no tiene su criterio claro y por eso ustedes siguen este curso, no necesariamente para ser proyectistas, sino para construir bien, ¿no es cierto? Ya saben lo que puede pasar, dejarle bien su junta, porque las estructuras, todas las estructuras se desplazan, se deforman, es normal, si no se deforman no trabajan, se deforman, hay que dejarle el espacio para que se deformen libremente, ¿no? Y eso se calcula, por eso estamos aprendiendo eso. Y yo le dejo este espacio bien hecho para que esto se mueva. Esto no le ha permitido que se mueva. Mira la junta. Entonces, ha trabajado con esta altura. Eso significa que ha aumentado la rigidez de la columna. Ha tratado de resistir un sismo mayor que aquel para el que fue diseñada. Y se rompió por tracción diagonal. Ahí se ven las grietas, ¿no? Ahí está, mira. Yo le he mandado aquí encima, ¿no? Por tracción diagonal, no por corte puro. Acá hay, por supuesto, momento y corte, ¿no? Estáticamente nosotros tenemos este. Luego el año 97 cambió la norma, ¿no? Y este edificio fue diseñado ya con la norma del año 97. Vean las plaquitas que tiene. La norma del 97 fue mucho más exigente en el sentido que las deformaciones estaban limitadas. Entonces, para poder cumplir con la exigencia de deformaciones, es indispensable aumentarle la rigidez. Entonces, esto tiene unas columnas, las mismas columnas, pero con unas alas. En buena cuenta se ha convertido en una placa. Mucho más rígida en ese sentido. Vean el estructura. Mismo sismo, ¿eh? Mismo sismo. Mismo sismo acá, que acá. Y no tiene ni un vidrio roto. ¿Ah? ¿Cuáles son las ventajas? Aquí está, ¿no? Estructura regular y desplazamientos limitados. Excelente, fue un éxito esto, ¿no? ¿Ya? Otro tema, otra columna corta que tenemos acá. Falla por flexión. Nuevamente, esta es una foto más antigua, pero miren ustedes cómo se han construido. Y así se hacía en los años 60, 70. Pegadito así la albañilería. ¿Cómo ha fallado esta columna? Por flexión, por momento, no por corte, no por tracción diagonal. Ah, y ahí tenemos un temita, ahí tenemos que recordar nuestra estática, ¿no? Nuestra estática, ya vamos a ver, ahí, si puedo, a ver si puedo, ya tenemos tiempo. Puedo,
Ya. Acá está mi cuaderno. A ver. Imagínense, yo tengo un elemento aquí. Una columna, ¿no es cierto? Al extremo tenemos una carga. Tenemos un momento. Si nosotros hacemos, y esto tiene una cierta altura, vamos a poner acá la altura, h. Tomemos momentos respecto a cualquiera de los extremos. ¿Ah? Momento acá. Entonces, ¿qué tenemos? B por h igual a 2m. ¿No es cierto? B por h, m y m. 2m. Quiere decir que el cortante estáticamente está relacionado al momento. Esa es la estática. Pero la resistencia puede ser diferente. Ajá. Entonces, si yo tengo una altura pequeña, digamos H1, y tengo una altura grande, digamos, mayor, H2, ajá, entonces B sub 1, B sub 1, M1, M1, B sub 2, B sub 2, M2, M2. ¿Qué tenemos? Aquí por estática, B sub 1 es 2M1 entre H sub 1 y B sub 2 es 2M2 entre H sub 2. Ajá, ¿cuál creen ustedes que será entonces? Si la columna es más corta, claramente B sub 1 será mayor que B sub 2. Porque ves, aquí está dividiendo. Este está más grande, entonces el cortante es menor. Ah, entonces si la columna, seguramente se va a acceder la resistencia de la columna y va a fallar por corte. Vaya por corte. En cambio, si la columna es más alta, el momento el cortante va a ser menor y seguramente va a fallar por flexión. El M1, M2, falla por flexión. Vamos a anotarlo donde lo notamos acá. Entonces, la falla puede ser por cualquiera de las dos. Porque en concreto armado, nosotros tenemos que la resistencia al corte depende de los estribos. Y la resistencia a la flexión depende del refuerzo longitudinal. Podemos tener distinta proporción, ¿no? No la que da la estática. La estática me dice cuál va a ser la relación entre momento y actuante, corte actuante, ¿no? Pero la resistencia, no. Yo puedo tener distinta resistencia en corte momento. Entonces, eso lo que nos ilustra que estamos viendo aquí es que si la columna es ahora un poquito más alta, el cortante va a ser menor, entonces primero va a fallar por flexión. ¿Ves? Es lo que hemos tenido acá. Si la columna es de menor altura, entonces el cortante en proporción a la resistencia es mayor y va a fallar primero por cortante que por flexión. Pero igual falla, ¿no es cierto? Igual es falla por columna corta. ¿Ah? Muy bien. Aquí tenemos los cercos. Fíjate, esta es una foto del libro del profesor Curoí. Aquí tenemos dos cercos. ¿Ya? Tres cercos. A ver, aquí tienen ustedes su columna. Tiene columna y pilastra, ¿no? Pilastra aquí y columna. Y eso ha tenido su solera, pero no, por alguna razón parece que se ha caído la solera. Y vean cómo se sale el ladrillo. ¿Por qué? Porque esto trabaja a flexión fuera del plano. El ladrillo ha fallado por flexión, se ha caído así. Entonces es indispensable que ustedes siempre hagan esto. Columna, columna y solera, para que esto sea como una especie de losa en cuatro bordes. ¿No es cierto? Indispensable. Acá, por ejemplo, tiene la columna, pero no tiene la solera y ya se está desprendiendo. Ya.
es indispensable poner la solera, así como hemos visto aquí. Aquí, ¿no? ¿Ve? Aquí el problema es que el muro ha impedido que la columna se mueva, pero el muro ha funcionado bien, ¿no? Inclusive en este otro que tenemos este daño, los muros han funcionado bien, no se han volteado. Tienen su columna y solera. ¿Ya? Eso siempre hay que hacer. Y entonces aquí también, ¿ves? Le falta. Este de acá no tiene columna, no tiene nada, se ha volteado, pues. ¿Por qué? Porque la resistencia a la fuerza del sismo fuera del plano ha estado dada solamente por el mortero. Y evidentemente el mortero resiste muy poca tracción, ¿no? Entonces se ha volteado, igual acá, ¿no? Así que siempre hay que hacer así. Muy bien. Entonces, lectura sobre vulnerabilidad, Curoiva, página 108, 176. Yo quiero que ustedes todos sepan, para el día miércoles entonces, daños en estructuras. Tienen que fijarse en los distintos materiales, cómo fallan las cosas de adobe. Yo les he visto, por supuesto, una primera pasada, ¿no? Cómo falla el adobe, cómo falla la albañilería, cómo falla el concreto armado, cómo falla el acero. Falta de resistencia, por eso fallan las cosas. Puede ser falta de resistencia en corte o en flexión, en muros o en vigas. Defectos de diseño o mal detallado, la construcción informal, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, no tiene las dimensiones mínimas, no tiene el refuerzo mínimo, la columna corta, acabamos de ver, el piso blando, acabamos de ver, cambios bruscos de rigidez en planta y en elevación, también, torsión en planta, y el impacto entre edificios parece mentira, también es un tema. Nosotros vamos a ver como parte de las exigencias que nos da la norma, que hay que dejar una distancia entre dos edificios porque los edificios se deforman, ¿no? Y si impactan, puede causar daño uno al otro, sobre todo si son de diferente altura. El edificio de mayor altura va a sufrir más daño que el edificio más bajo le va a hacer banquito, pues al otro lo va a romper en ese piso o lo va a volcar completamente. Ya. Bien. Nuestro siguiente tema, pero ya eso creo que va a ser para la práctica para la próxima, ¿no? Hasta el examen, de repente. No, esto ya es la siguiente unidad. ¿Ya? Esta es la siguiente unidad que estaba en la cuarta semana, que es esta. Pero vamos a ir adelantando, bueno, nos quedan 5 minutos, ¿no? Entonces, hasta allí, hasta lo que hemos visto de la vulnerabilidad, y para que lean ustedes, por favor, para la práctica del miércoles. Tienen tiempo para estudiar, leer las lecturas, todo eso, ¿no? Pero vamos a adelantar esto y en la clase de hoy y de mañana, pero será ya para la próxima unidad, no es para esta práctica del día miércoles, que quede claro. Y vamos avanzando porque el tema es extenso y no quisiera atrasarme mucho con respecto al SILA. ¿Cómo han evolucionado las normas sísmicas? Pero ya vamos a ver la norma S230. Vamos a ver la versión del 2018, está en el aula virtual, está en esta semana justamente, para que ustedes lo puedan ya ir viendo si se interesan. Y vamos a ver como primera parte de aplicación de la norma, el método de fuerzas estáticas equivalentes. ¿Cómo han evolucionado las normas en el Perú? Miren, nuestra primera norma es del año 64. Es un proyecto que prepara el profesor Curoiva, basado en la norma de los ingenieros estructurales de California, ¿no? Ahí están las iniciales, el CIO que llaman ellos. El libro azul, el Blue Book. Bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos las normas son por estado, ¿no? Entonces en California hay que tiene mucha experiencia con respecto al resto del país. Pero eso recién se convierte en el año 68 en una norma oficial. Primer reglamento provincial aprobado por la Comisión Técnica Municipal de Lima. Y se propone al Ministerio de Fomento, en esa época se llamaba el Ministerio de Transporte, se llamaba Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que se usa a nivel nacional. Pero resulta que llega el sismo del año, aquí está, ¿ven? Esto es el año 68, el acta de la Comisión Técnica, ¿no? Y esto se publica en un boletín del Instituto de Estructuras en la UNI, Normas Peruanas de Diseño Antisísmico, ¿no? El año septiembre de 68. Pero resulta que en el año 70 ocurre el sismo de Huaraz, yo les he visto mostrar las fotos, ¿no? Ah, aquí está, mira, Pisco,
una de Pisco del año 2007. Igual, ya que el adobe sigue siendo fatal, ¿no? Cambio la construcción de la albañilería ya. Sí. Entonces resulta que el año 70, al ocurrir el sismo de Huaraz, ya se vuelve esta norma como una norma nacional. El Reglamento Nacional de Construcciones se publica en esa fecha, es un reglamento nacional por primera vez. Capítulo 4 dice seguridad contra el efecto destructivo de los sismos. Ahí está la norma. Y luego, bueno, esta primera norma a nivel nacional. ¿Qué entra ahí para esta norma? La experiencia de los sismos del año 66 aquí en Lima y el sismo de Huaraz del año 70, ¿no? Acá está, el Reglamento Nacional de Construcciones. Luego, el año 77, se publica ya una segunda versión, norma de diseño sismo resistente, por la Oficina de Investigación y Normalización del Ministerio de, de, de Transportes, era, pues, ¿no? ¿Qué dice ahí? Sí, RNC. Luego de 20 años, ya publicamos la norma de diseño sismo resistente y mucho más moderna, ¿no? 20 años pasan. Luego ya en 2003 hay una norma nuevamente, revisión de esta de acá, y así hemos tenido ya otras versiones del 2016 al 2018. Aquí está, ahí les he puesto, creo, en el aula virtual la resolución ministerial que me tocó a mí firmar cuando estuve un año ahí en el ministerio, ¿no? Y esa es la que está vigente ahora. ¿Qué tiene nuestra norma sísmica? Primero, generalidades. Luego, cómo se estima el peligro sísmico. Luego, la categoría, sistema estructural y irregularidad de las edificaciones. Luego, análisis estructural. ¿Cómo hacer el análisis estructural? Requisitos de rigidez, o sea, de deformación, resistencia y ductilidad. Elementos no estructurales. Esos muros que estamos ahí viendo de cerramiento. Apéndices en el techo, equipos. Cimentaciones. Evaluación, reparación y reforzamiento de las estructuras. Y finalmente, instrumentación. Eso es el contenido de la norma actual. Tiene 33 páginas en el 2003 y el 2018 77. ¿Por qué? Porque en realidad le agregamos un anexo con todos los distritos del Perú con la exigencia sísmica para cada distrito. Tiene un anexo de zonificación a nivel distrital identificado por colores, son 40 páginas, de ahí surge el aumento, ¿no? Y hay otro anexo que tiene procedimientos sugeridos para la determinación de las acciones sísmicas. Es una especie de recetario para seguir, que yo después les voy a pedir a ustedes que lo vean y lo sigan. Es una manera muy práctica de aprender a usar la norma, ¿no? Y eso se hace pues en 4 etapas y 18 pasos. ¿Cómo comienza la norma? Con lo que ya, algo de lo que hemos visto, filosofía, principios y criterios. ¿Qué cosa queremos? Evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Y por eso revisamos ya estos principios que volvemos aquí a poner, ¿no? La estructura no debería, fíjese que he puesto en rojo algunos, resaltado esto porque dice no debería en condicional. ¿Acaso podemos asegurar nosotros que la estructura no va a colapsar? Todavía no tenemos ese nivel de tecnología obligatoria. Ya estamos llegando a poder hacer eso, ¿no? A poder determinar qué mecanismo se va a presentar en la estructura llevándola a su conclusión última. Y si el mecanismo es estable, yo podría decir, oye, la estructura no va a colapsar, ¿no? Pero en general, como principio, dice, yo debería, pues, esperar que la estructura no debería colapsar, ni causar graves daños a las personas. Por eso es que hablamos, pues, de proteger, de evitar pérdida de vidas. Debido a movimientos sísmicos calificados como severos. Severos es una palabra que está ligada a la intensidad, básicamente, ¿no? La estructura debería soportar movimientos moderados, también ligados a la intensidad. Hablamos ya moderados, severos, pudiendo experimentar daños reparables. Y esto es nuevo, en el 2016 se agregó esto, para las edificaciones esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque acá dice asegurar la continuidad de los servicios básicos. Esas son las que deberían seguir funcionando, que están definidas en una tabla. Se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Importante y bien exigente. En condiciones operativas luego de un sismo severo. Claro, podrá tener algún daño, alguna cosa, pero puede seguir operando.
Ya, ahí nomás lo vamos a dejar. Esto merece que lo expliquemos con más detalle. Entonces, mañana tenemos clase. ¿Dónde estamos? Mañana tenemos clase es a las 7:40, ¿no? 7:40 hasta las 9:20. Los espero allí sobre este tema, ¿no? Eso ya no entra en la práctica del día miércoles. El día miércoles vamos a tener la práctica, yo voy a estar con ustedes porque me toca a mí estar el día miércoles y mañana también voy a estar. ¿Una pregunta? Ok. Listo, entonces nos vemos mañana, por favor.